La bartonela, ya sabemos que las bartonelosis en el mundo han incrementado, ¿no? La Hanselae, la bartonela aquitana, hoy en día se habla muchísimo, especialmente en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? La Hanselae o el Cat-Scratch, que hoy lo estamos viendo en Lima, ¿no? En pacientes, básicamente, la enfermedad por arañazo de gato, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Pero eso es básicamente acá. Lo que ustedes van a ver en forma endémica es básicamente la Bacilliformis, que es la que, ¿no?, básicamente es transmitida a través de un artrópodo que es el Phlebotomus o la Lumpsomnia, ¿no? O sea, es un Phlebotomus, ¿no?, o la Lumpsomnia, ¿no? La Lumpsomnia, básicamente, que es, ¿no?, es un zancudo de patas largas, está entre 3.000 y 1.000 metros. Y 1.000 metros, básicamente. Entonces podemos tener un cuadro agudo, ¿no?, del paciente residente, básicamente, ¿no?, donde el criterio fundamentalmente clínico es alza térmica, ¿no?, dentro de, generalmente en el transcurso de unas 2 semanas, ¿no?, sin una evidencia de un foco infeccioso que explique esa alza térmica que se puede repetir, que no es diaria, ¿no?, es intermitente o remitente, y que suele producir bastante malestar, decaimiento, artralgias e hiporexia en los pacientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el paciente generalmente hace después una fase, ¿no?, de anemia hemolítica, y generalmente el paciente, los que tienen mayor compromiso son los niños. O sea, los niños son los que suelen tener la primoinfección. Entonces, muchos de los niños a veces se enferman y algunos todavía tienen mortalidad importante si es que no se detecta a tiempo el cuadro clínico. ¿Ok? Bien, entonces se puede confundir, el paciente puede hacer incluso ictericia, ¿no? Puede ser ictericia, compromiso hepático, ¿no?, el compromiso hepático importante, mientras que la forma crónica verrucosa ya es más tardía, ¿no?, y son lesiones pápulo-verrucosas en piel, rojizas generalmente, sangrantes, fácilmente sangrantes, ¿no?, no dolorosas, ¿no?, y pueden ser únicas o pueden ser múltiples en los pacientes. Entonces esto se ve muchísimo en las zonas endémicas, básicamente, ¿no? Entonces el cuadro, lo que llama la atención generalmente más es el cuadro agudo, pero en aquellos que no son de la zona endémica. Entonces, todos los brotes de bartonelosis son llamativos cuando contagian a gente que no vive en la zona. O sea, son generalmente cuando o migra la enfermedad o a la zona llega gente que no es de la zona. Eso se ve mucho en minería y en construcción. O sea, y eso es histórico en el Perú, ¿eh? Cuando se construyó la carretera central, no sé si ustedes han viajado, han encontrado, ¿no?, el puente Verrugas, o sea, lo han visto alguna vez, o el Infiernillo, que es un puente que existe. Quienes murieron ahí fueron chilenos, básicamente. ¿Y por qué? Porque la construcción de la carretera central la hicieron fundamentalmente trabajadores chilenos, porque en esa época, que era una época de bonanza en el Perú, el trabajador peruano era muy caro, y la empresa que hizo el tren central, estamos hablando de 1856, por ahí al 62 más o menos, fue una empresa inglesa, se trajo trabajadores chilenos, que eran baratos, pues. Entonces y los chilenos fueron los que morían. No moría la gente de la zona. ¿Por qué? Porque no habían tenido primoinfección de niños, no habían hecho, y de adultos hacían la fase aguda y hacían anemia severa, ¿no?, y morían los pacientes en ese sentido. Entonces, por eso le decía, ¿por qué se llamó la fiebre de la Oroya? Justamente porque los que construyeron la zona minera de la Oroya hubo una mortandad altísima. ¿De dónde venían? Venían de la costa. Entonces siempre hay esa situación, o es la movilización de población hacia una zona endémica, o es la migración del Phlebotomus, que a veces por cambios de clima puede bajar. No sé si se recuerdan, hace unos 14 años tuvimos casos en Chosica, ¿no? Tuvimos casos en Chosica porque hubo un cambio de clima, y acuérdense que Chosica, ¿a qué altura está?
Chosica está a 1200 metros altos. O sea, Chosica no está, entonces ya estaba dentro del ámbito, estaba dentro de la posibilidad. Entonces es lo que tienen que tener en cuenta fundamentalmente. Pero ahora nosotros tenemos ventajas, ¿no? Aquellos que de repente les gusta un poco la geografía, saben, ¿no? que por ejemplo Lima está a 200 metros, que Ate está a 500 metros, que Chaclacayo está a 800 metros, ¿no? Que la plaza de armas de Chosica está a 1200 metros, más o menos así, ¿no? Pero ahora ustedes ponen en su celular y les ubican dónde están y a qué altura están, ¿sí o no? Entonces ya no hay perdón, ya no te puedes equivocar. Entonces llegas a tu zona y dices, chita, estoy a 1010, estoy en riesgo, estoy entre 1000 y 3000. Entonces eso hay que tener en cuenta definitivamente. Entonces básicamente eso, ¿no? Y el diagnóstico diferencial, fundamentalmente, como habíamos visto, miren, se cruzan nuevamente los diferenciales, ¿no? Dengue, tifoidea, leptospira, ¿no? Dengue. Y en el caso de la verruga en sí, que pueden ustedes ver en su zona, aunque la mayoría de la gente sabe que los que hacen verrugas saben cuál es la causa, pero ¿no? Pueden ser angiomas, ¿no? Angiomatosis basilar, que es más rara, ¿no? Pero ya es más, este es un diagnóstico diferencial, pero en la zona es bien difícil equivocarse de este diagnóstico. Entonces hay muchos factores de riesgo para alarma para pacientes que hagan bartonolisis aguda grave. Como decía, ¿quiénes hacen bartonolisis aguda grave? Las personas que migran a una zona endémica o cuando hay movimiento del flebótomos hacia una zona que no era endémica. O sea, hay esas dos condiciones. Y esto se ve fundamentalmente en Perú y en Ecuador. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar más predispuestos a hacer una enfermedad grave? ¿No? Los que tienen enfermedades crónicas previas, los que tienen alguna enfermedad concurrente, como por ejemplo VIH, aquellos que ya tienen anemia previa o desnutrición, ¿no? Aquellos que tienen parasitemia elevada, ¿no? Aquellos que se le encuentra eso, falta de oportunidad en el tratamiento, o sea, mal diagnóstico inicial, intolerancia gástrica, ¿no? Y los criterios de alarma, fiebre alta o persistente, taquimia, el pulso débil, la hipotensión, todos ellos son lo que se llaman los criterios de alarma, si llegan a manejar estos pacientes. Siempre Bartonella, cuando en eso sí, epidemiológicamente es bien interesante, hace brotes. Es raro que sean casos aislados. No, casos aislados generalmente cuando alguien viaja a una zona a hacer un trabajo específico, y generalmente el diagnóstico lo hacen ya cuando regresan a su zona, ¿ok? Pero sí, con mucha frecuencia se puede ver eso. Y la ciprofloxacina, por eso le decía, llévense cipro, la cipro es el medicamento de elección, ¿ok? La ciprofloxacina es el medicamento. Incluso en niños, incluso en niños, como decía, hasta a partir de los 6 años, ya la ciprofloxacina es el medicamento de elección, ¿ok? Especialmente en la etapa aguda no complicada. Y por vía oral, porque acuérdense que la ciprofloxacina, otra ventaja que tiene es que tiene alta biodisponibilidad. Tiene una biodisponibilidad del 90%, es muy buena biodisponibilidad. Entonces uno puede dar incluso 500. Miren que 500 es poco. ¿Con qué se suele complicar? ¿Se acuerdan que cuando decía dengue, se dice así, se complica con leptospira, ¿no? ¿No es cierto? ¿Con qué se suele complicar Bartonella? Con tifoidea. ¿Ok? Con tifoidea. Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es la ventaja de usar cipro? Eso lo hemos discutido muchas veces en la Sociedad de Medicina Interna. Es que la ventaja es que vas a cubrir los dos. Por eso yo les recomiendo, ante la duda, ¿cómo usas la cipro en la fiebre tifoidea? ¿500 cada 12? No, usa 750. O sea, tableta y media. Miren que es bioral, usa 750 cada 12. Entonces yo les recomiendo que utilicen de inicio 750, por lo menos hasta el quinto día, o hasta entre el tercer y quinto día. Y de ahí ya pueden bajar a cada 12, 500. Cuando uno usa cipro tifoidea, y en tifoidea en general, cuando uno usa cualquier medicamento para tifoidea, uno usa una dosis más alta
hasta que haga lisis, ¿no? Lisis febril. O sea, generalmente cuando hace lisis febril, la tifoidea con cipro al tercer día. Y entonces, ¿qué cosa es la lisis febril en tifoidea? El paciente está todos los días, me hacía 38,5, 38,5, 39, y de pronto el tercer día, ¡blum!, hace un pico de 39,5. O sea, más que los días anteriores. Cae la fiebre y no vuelve a hacer fiebre. Ese se llama la lisis, ¿no? La lisis térmica o lisis febril. Y eso te indica bajar la dosis. Cuando usábamos cloranfenicol, le dábamos 50 miligramos kilo de peso al principio. Y cuando hacía la lisis, que con cloranfenicol se suele hacer el quinto o séptimo día, le bajábamos a 35 miligramos kilo de peso, después de la lisis, ¿ok? Pero que tenías que completar con cloranfenicol 21 días. Esa es la desventaja. Acuérdense que cloranfenicol es un bacteriostático, ¿ok? Entonces, yo les recomiendo, si llegan a ver ese tipo de pacientes, que de repente ustedes sí pueden llegar a ver, dependiendo, son las zonas. Acuérdense que para este lado la cordillera es más frecuente, son las zonas que pueden ver, entonces utilicen 750 de inicio, por lo menos los primeros 5 días. ¿Qué tal si al tercer día, 4 ya no hay fiebre? De frente le bajas a 500 ya. De repente nunca fue tifoidea nada más. ¿Ok? Claro que tifoidea es 7 a 10 días y acá sí lo vas a completar en 14 días. ¿No? Vas a completar el tratamiento de 14 días, ¿no? Hay alternativas que pueden ser cloranfenicol, generalmente la recurrencia es donde se suele utilizar, y la ceftriaxona también es importante, especialmente en combinación con cloranfenicol en los pacientes que tienen enfermedad muy severa. Entonces el paciente que tiene enfermedad muy severa es un paciente ya para manejo hospitalario. Entonces suelen combinar ceftriaxona incluso con cloranfenicol o incluso con ciprofloxacina, ¿no? Amoxiclavulánico es una buena alternativa en el paciente no complicado, especialmente en niños y ancianos, ¿no? Entonces en niños más pequeños que no pueden usar cipro, amoxiclavulánico es de elección. Entonces amoxiclavulánico se puede utilizar en niños pequeños. Entonces dicen, por lo tanto, le voy a dar cipro a un paciente de 3, 4 años. Raramente esos pacientes hacen, ¿no? Son los que hacen enfermedad muy temprano, pero si lo hacen, puedes usar amoxiclavulánico. Si tienes miedo de usar cipro muy temprano, ¿no? Yo prefiero utilizar a partir de los 8 años, la Sociedad de Pediatría dice 6 años, entonces entre ese rango, menos de ese rango, usar amoxiclavulánico. ¿Ok? También acito es una elección, y también para niños, como les decía, y la rinfa también, ¿no? Entonces este es el esquema clásico nacional, ¿no? Niños, como decía, adolescentes, amoxiclavulánico, adultos cipro, y gestante también amoxiclavulánico, ¿no? Gestante también amoxiclavulánico en primera línea. ¿Ok? Entonces, estoy mirando, pero no me estaba llevando yo amoxiclavulánico. Bueno, si para la zona que vas a ir tienes la idea que puedes tener Bartonella, sería bueno llevarte. Pero amoxiclavulánico lo podemos también utilizar, aunque no está acá en esta lista, pero puedes usar acitro también. O sea, si no tienes amoxiclavulánico por costo, pues no se te ocurre usar amoxi-solo. No va a funcionar. Amoxi-sola no va a funcionar. Entonces, reemplázalo por acitro. ¿Ok? Reemplázalo por acitro.